Hola, hola amigos de Pailo, soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. Hemos tenido un gran problema. Esta es la cuarta vez que estamos tratando de grabar este programa, por lo tanto lo vamos a hacer un poquito más corto. Pero miércoles legales, últimos miércoles antes del plebiscito. Así que estoy aquí con mis queridos amigos abogados Carola Seguel, Juan Carlos Claret. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Por acá Hola todo bien. Carola, hola Hola, Juan Rocío, gusto Carlos. saludarlas. Así que estamos con la tecnología que no nos está superando, pero lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible y acompañarlos como todos los días. Y el día de hoy, el gran temazo que nos une es porque el texto dejó de ser noticia y se tomó la noticia lo que pasó el día viernes, el día sábado, no, el sábado diría yo con Valparaíso, el viernes con Plaza Italia, el lunes con Contulmo y ayer en Valparaíso nuevamente con Gonzalo La Carrera y al final los ánimos están muy polarizados y se nos olvidó, el texto dejó de ser noticia, nadie dice absolutamente nada más. ¿Qué les parece? Carola Seguel. Bueno, así es, efectivamente. Para no olvidarnos, primero recordar a la gente que este domingo las elecciones el plebiscito es obligatorio, que revise la gente en el CERVEL donde le toca votar, porque cambiaron casi los locales, las mesas todas cambiaron y los locales casi todos. Se supone que la gente ahora puede votar en un local que queda más cerca de su domicilio, pero de su domicilio que han tenido siempre en el registro, en el CERVEL. Y lo otro, si se encuentran a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, vayan a Carabineros a dejar la constancia, para que después no los llame el tribunal, el juzgado policial local en este caso, y no tengan cómo acreditar que en el día del plebiscito estaban a más de 200 kilómetros. Eso, era un paréntesis. Y Importante. eh, efectivamente, los titulares ahora están en la trinchera de lo que hace la gente del apruebo, que si se equivocan o hay un fail, se va encima la gente del rechazo. Si el rechazo en alguna de sus manifestaciones o alguien que es del rechazo hizo algo, se le va a la gente del apruebo y viceversa. Pero ya nos perdimos completamente de lo que es importante, de lo que se va a votar este día domingo, que es el texto de la propuesta de una nueva constitución. Y el foco ya está completamente ido, o sea, hasta los programas donde supuestamente estábamos viendo y analizando artículo por artículo, cuáles iban a ser sus dimensiones, cómo se podían interpretar, ya están discutiendo las cosas externas, o sea, los del apruebo insisten en que el texto es lo importante y que la convención o lo que hizo la convención no es relevante, sino que tenemos que analizar el texto en su forma objetiva. La gente del rechazo, por su parte, dice que no se puede separar el texto de quien lo escribió, y así empiezan a meter muchas cosas subjetivas. Es complicado, la verdad, es complicado. Lo único que sé que, pese a todo lo que ha pasado, la violencia se tiene que condenar, venga de donde venga, sea donde sea. Juan Carlos, ¿coincides con Carola? Coincido, pero discrepo en un punto que dice relación con el timing, porque lo cierto es que el texto dejó de ser el protagonista más o menos hace un mes y medio atrás, cuando llegamos a un consenso de que el texto tiene déficit insalvables que van a requerir, se apruebe o no, digamos, una reforma posterior, desde el 5 de septiembre en adelante. Entonces, cuando desde hace un mes y medio venimos discutiendo cuáles son los quórums para cambiarlo, cuáles son los puntos a los que se comprometen los sectores políticos, si hay agua en la piscina o no para hacer esos cambios, etcétera, desde un mes y medio atrás, entonces, la constitución la propuesta constitucional pasó a segundo plano. El tema está, y en eso sí concuerdo, que en los últimos días, particularmente desde el fin de semana hasta hoy, la agenda mediática ha sido consumida por pura contingencia, y el gran damnificado de todo esto es la lucidez, porque lucidez significa echar luz donde hace falta, y lo cierto es que en una elección totalmente abierta, con un gran porcentaje de indecisos, lo que más se necesita es echar luz, claridad, donde no la hay. Por algo hay tantos indecisos, y lo cierto es que entre Gonzalo de la Carrera, Héctor Yaitul, entre Pedro Paul y las indetectables, tratar de aportar a la claridad del texto para que la gente pueda discernir y en libertad decidir su voto, lo cierto es que es imposible. De hecho, da como una crisis de ansiedad grande el que no solamente en la prensa, sino que en los grupos de WhatsApp, en el boca a boca, en la conversación
digamos, familiar o en los programas públicos ante un gran auditorio, la discusión en último término es si apoyas o no a Gonzalo de la Carrera, si apoya o no la bandera en el poto que se pusieron la indetectable. Entonces, en último término, aportar a la discusión se está haciendo muy difícil y eso es un problema, un déficit democrático serio. Oye, tremendo tema, porque una de las cosas que decían también era la participación que iba a haber el domingo, donde las encuestas no encuestas, pero sí, lo que sí se podía decir era cuánta gente estaba por ir a participar dentro del plebiscito, no por quién ibas a votar, pero sí cuántos estaban pensando en participar. Y hasta el cierre de las últimas encuestas, días sábados, viernes, sábado, la semana pasada, estábamos con números súper altos. Algunos decían que iban a haber como 13 millones de votantes, un 77% decía que iba a votar. Yo me pregunto, ¿cómo será este fin de semana? Efectivamente, después de todo esto, porque de todo esto tan polarizado, como que lo que decía esto, Juan Carlos, da un poco de lata seguir esta conversación. O sea, a lo mejor los que pensaban ir a votar antes, ahora quizás se les pasaron las ganas, más que ir a inclinarse por uno o por otro lado. No sé si comparten ahí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Sí, los temas estos agotan, la verdad, agotan. Y cuando nos salimos del foco y empezamos a ver otras cosas y empezar a enmarcar una de las dos opciones en relación a actos de difusión o a las personas que difunden cada una de las opciones y donde todo es violento, donde todo es confrontacional, de verdad que agota y no darían ganas de ir a votar. Yo creo que efectivamente esto ha sido tónica de todas las elecciones y de los plebiscitos. Siempre pasan en los últimos tiempos donde ya no, al parecer ya no queda nada más que discutir, donde al final lo que quedan son los escándalos y lo que provoca en la gente como una cosa más sentimiento, más de emocionalidad. Y claro, antes en las elecciones donde eran voluntarias, mucha gente quedaba con hastío y no iba a votar simplemente. Pero ahora que la elección es obligatoria, eso puede cambiar. Puede cambiar porque la gente va a ir a votar igual para no tener un tema, el tema de las multas que podría tener, pero también porque sabe que esta elección es importante. Pero debería haber sido tan importante que no hubiésemos dejado de estar en la cosa tan externa. Sí, no sé. Pero Carola, consulta, en un escenario donde la gente dice, oh, entre tanto hastío estoy saturado, pero igual tengo que ir a votar porque si no me multan, ¿ese hastío se traducirá en algún apoyo, alguna opción? Por ejemplo, el rechazo, decir, mejor entre tanta discusión por algo nuevo, ¿me quedo con lo antiguo? Sí, yo creo que sí. Yo creo. O sea, la gente no sé, es que pero no, están pero será divididos, la verdad. Estamos súper divididos. O sea, lo que en uno de nuestros intentos de podcast que estuvimos grabando era ver el porcentaje que tuvo este proceso constitucional en un inicio, que era un 80% a favor, y ver ahora que cualquiera de las dos opciones va a ganar con un mínimo. O sea, el 80% ya va a ser, tiene una pérdida enorme, ya un 30% ya no está. Y sí o sí va a ser un plebiscito súper dividido y que nos va a llevar también a un par de años más hasta poder alegar sobre la legitimidad de esta constitución que se llegase a aprobar, señalando de que casi la mayoría estuvo en contra o el 50-50. Entonces, es complicado. Yo creo que es interesante para el análisis del día 5 o para el domingo en la noche, que la idea con Alicia ahí es que tengamos un programa también al aire donde podamos analizar los primeros resultados, así que están cordialmente invitados ustedes dos y también todos los que nos escuchan, que por lo menos veamos un poquito qué pasa. Creo que las primeras preguntas van a ser ¿cuántos son los nulos y los blancos de ese plebiscito? Porque al ser voto obligatorio, como decía Juan Carlos Carola, uno puede que vaya, pero no necesariamente vas a tener que escoger entre uno u otro. También puedes tirar una raya de arriba abajo y decir ninguna de las anteriores. Que es un poco lo que nos señalaba Juan Carlos cuando dijimos, dejamos de conversar con el texto hace un mes y medio atrás, donde dijimos, aquí hay que reformar cualquiera sea el proceso tiene que continuar. De hecho, hay algunas voces que efectivamente dicen, aquí da lo mismo quien gane, el tema tiene que seguir para adelante. Entonces, igual me interesa saber cuánta gente vota arriba abajo, no, o deja en blanco, dado los últimos acontecimientos. Porque otra de las cosas que se ha dicho es que
de uno y otro comando, o sea, de los que están más del apruebo y del rechazo, están esperando el momento Atocha. Y para los que no saben, nuestros auditores, el momento Atocha fue que en España, justo antes de una elección, un día viernes, antes de la elección del domingo, si no me equivoco, hubo un acto terrorista tan fuerte que le costó la salida del gobierno al que iba como gran ganador. Y se está viendo si es que cualquiera de estos acontecimientos efectivamente ha sido un momento Atocha. Y me pregunto yo, ¿no será un momento Atocha para el nulo o para el blanco o para la gente que no va a ir a votar? ¿Qué crees tú, Juan Carlos? Mira, la particularidad del momento Atocha, aparte de que fue con muy poco margen de tiempo, fue el viernes, la elección era el domingo, el gran problema que tuvo Aznar, que era el presidente de España, fue que inmediatamente le endosó la responsabilidad del atentado terrorista a un grupo. Y la gente dijo, oh, esto me huele mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que va a depender no solamente de que ocurra un acto noticioso, que es de tal proporciones que signifique un terremoto gigante, sino que también depende mucho de la habilidad de la conducción política del gobierno. Por ejemplo, el abogado de Héctor Yaitul anticipó una bomba que uno podría decir, pues el beneficio inventario, que dice, vamos a revelar de aquí al jueves los antecedentes de la comunicación que han tenido personeros del gobierno con nosotros. Entonces uno dice, bueno, si fuera un bombazo no lo anticiparían. Ahora la expectación es, si es que llegara a ser un bombazo, claro, podría ser el momento Atocha como para que o se marque otra alternativa que sea distinta a la propuesta por el gobierno, o digamos una opción por el nulo o el blanco, como tú señalas, pero va a depender también de cuál va a ser la reacción, el cómo se maneja el control de daños que se haga frente a esa bomba, digamos, lo que va a determinar si es que ocurre o no una Atocha acá en Chile. Exacto, yo creo muy importante el tema de los timing, como dice Juan Carlos. Si uno hace un buen control de daño, de repente puede volver al piso que tenía y a los votos o sea, recuperar los votos que se perdieron por una eventualidad. Pero la verdad es que sí, hace 3 semanas estamos todos como expectantes si hay algún notición, un momento atoche, como dicen, o un terremoto. Pepe Out lo señaló, dice, a menos que haya un terremoto en Chile, gana el rechazo. Entonces todos empiezan, detuvieron a Yautul, oh, este es el terremoto al cual se refería a lo mejor Pepe Out. Y todos dicen, oh, es un movimiento del gobierno. Y cuando después ya empezamos a ver, sabes que el gobierno como que no ha sacado ningún rédito de esto. Oye, parece que como que el gobierno no estaba, no, entonces no es para el gobierno. No sé, y todos empiezan como a especular si las cosas se están haciendo porque sí o porque se quiere obtener, como sea, algún rédito político al respecto. Lo mismo los actos que está haciendo el mismo gobierno. ¿Será porque estaba todo bien cronometrado para que sea ahora o es parte más de un intervencionismo o sea, encubierto? O sea, ahora han salido unas leyes increíbles que yo hubiese esperado que hubiesen salido, no sé, al comienzo del gobierno de Boric, especialmente uno que tiene relación con la pensión de alimentos de los niños y ¿cómo se llama? El listado de deudores y la forma en que se puede hacer cumplir las deudas impagas. Bueno, pero siempre hemos visto esto, que se han ocupado los tiempos de campaña como para hacer gestión y sacar rédito de esto. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estoy escuchando y con mucha atención a Carola, que el día de ayer tuvimos un debate en una radio, fue transmitido por la Archi, y tuvimos a una académica, Marisol Peña, quien inicialmente había manifestado el reparo de ella de poder participar en un debate donde la contraparte eran dos ex constituyentes. Entonces dijo, mira, yo no suelo participar de estos debates porque uno como académica y que defiende la libertad de cátedra, me decía ella, no puedo llamar a votar ni a abanderarme por una alternativa, y estoy en una desigualdad porque las que fueron convencionales, que se mueven, digamos, en la arena política, sí pueden tomarse licencias que yo como académica no puedo hacer. No puedo. Entonces, escuchando lo que dice Carola, encuentro razón, porque en efecto, cuando en las elecciones suele ocurrir todo esto, se espera un momento atocha, es conveniente agudizar, dijeran los grupos marxistas, las contradicciones sociales para sacar un rédito. Entonces yo digo, bueno, si siempre es así,
cuál va a ser la forma de solucionar este divorcio entre la academia y la política. Porque si por una parte los académicos les da fobia participar en una actividad donde hay políticos, y, entre paréntesis, en el debate de ayer que fue muy conflictivo la segunda parte, los que comenzaron con el ataque eran precisamente las políticas, en el que no, que esta profesora está haciendo esta interpretación que es mañosa y está desinformando a la gente, y si la profesora le contesta es una encerrona. Entonces digo, bueno, ¿cómo solucionar ese divorcio? Porque en último término, si uno empieza a mirar para atrás y recuerda la época de oro de la política, estoy hablando de los años 40, 50, 60, donde los grandes políticos eran a su vez grandes eminencias en sus profesiones, eran grandes intelectuales. Yo digo, bueno, ¿qué pasó para que lleguemos a este nivel donde la decisión de lo público, que es la política, en último término es una discusión de espectáculo? Así es. Oye, interesante lo que señala Juan Carlos. Me habían comentado que efectivamente estuvo complejo el tema ayer y lo señalas ahora, no sé, aquí voy a tirar algo que a lo mejor me van a tirar agua y me van a decir, no, Rocío, estáis loca, ¿cómo se te ocurre? Pero voy a poner el siguiente punto. Cuando yo vi la foto de la ficha ayer, eran 3 hombres abogados con 2 moderadores hombres, con 4 mujeres que venían a exponer, 2 de cada lado. Y eso ya, por lo menos a mí me llamó la atención. Cuando comentas ahora, Juan Carlos, la época dorada de la política, los años 40, 50, 60, creo que dudo que hayan habido muchas mujeres en política. Pueden tirarme todo el agua que quiera, pueden echarme todo el balde encima, pero no sé, no estoy diciendo que las mujeres hayamos venido a poner algo malo y generalmente esto de poner una causa, efecto, asumir las dos cosas, raro, pero me llamó la atención, no sé qué tan dorada habrá sido en un espacio donde no estábamos. O sea, por lo menos el nivel de discusión era distinto, digamos. Sí, el espacio para exacerbaciones siempre ha habido, pero el talante de los políticos de antes de ponerse de acuerdo, de saber hasta dónde podían llegar para no comprometer el bien general, era mucho más nítido. Y no se trata de decir, oh, todo tiempo pasado fue mejor. Pero estamos en una época, y hay centros de estudio al respecto, donde la política, más que una discusión de la solución, de la resolución a los problemas públicos, a los problemas compartidos, es la cultura del espectáculo. Y ahí yo creo que tenemos un problema serio. Pero en ese caso, Juan Carlos, insisto, en el grupo cuando eran 45, claro, a lo mejor es más fácil ponerse de acuerdo cuando todos vienen del mismo grupo, porque en esos años recuerdo, o sea, estoy hablando un poco que quizás desde la guata, sin conocer mucho, pero la elite política Exacto. era bastante homogénea, entonces era mucho más fácil ponerse de acuerdo con personas donde tenías lugares comunes, donde tenías instancias comunes y donde las problemáticas eran como habían muchos que no llegaron a la mesa, o sea, por algo llegamos a donde estaban ahora y en ese minuto era mucho más claro el tema clase elite gobernante versus clase obrera que tenía que acatar esa forma. Entonces, no sé si están de acuerdo en que quizás la política de oro fue en esos años. Yo creo que ahora es una forma de que nos sentemos nuevamente a la mesa a conversar personas que estamos desde distintos puntos, con distintas problemáticas, muy apasionados, efectivamente eso sí te lo concedo, pero ¿nos ayudará o no nos ayudará? Yo igual estoy de acuerdo con Rocío, la verdad. Obviamente, llegar a acuerdos entre 2 y 3 personas o entre 3 y 4 posiciones es mucho más fácil. O sea, hablando de posiciones por entidades o grupos, no sé, partidos políticos, es mucho más fácil que la automatización que existe ahora, donde tenemos, y esto ha sido tan difícil también para la gente que está viendo esta elección, donde ves sentada gente de la UDI, republicanos sentados con gente PPD, con gente de C también, que están por el rechazo y no saben, bueno, pero es que es de derecha a izquierda, es que esto no es tampoco de derecha a izquierda. Entonces, claro, en ese momento, cuando se habla de la política de oro, las posiciones eran súper encontradas, las diferencias que habían no eran tanto, no habían extremos políticos tampoco. Y claro, la participación de las mujeres tampoco estaba, pero yo creo que no tiene mucho que ver, era parte de lo que se está viviendo a nivel mundial. Lo que sí puedo rescatar, que en este momento de la política de oro, como no se llama Juan Carlos, entre comillas, estoy haciendo el gesto también de política de oro, se permitió el voto de la mujer y se avanzó y hemos avanzado, pero yo creo que no,
tal como hemos avanzado, nos hemos desgastado. Y como nos hemos desgastado, el poder transforma a la gente. Yo siempre he creído que el poder corrompe, puede ser, como decía de repente los filósofos políticos de antaño, y que se necesita una alternancia en el poder para que, no sé, pero los políticos, yo creo que si queremos retomar la política y llevarlos a esos antiguos años de oro, como se llamaba Juan Carlos, se necesita una renovación. Eso es importante. A lo mejor sacar a todos los que ya están, empezar de nuevo, pero es difícil, son cambios. La gente de repente está en su zona de confort, es mucho más fácil estar en un status quo. Y yo creo que todo este proceso concesional, el estallido social, Oye, Juan Carlos, nos remeció y nos sacó de ahí. Y tenemos que avanzar. Vamos a seguir con las mañas de antes. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Juan Carlos, Estoy ya por acá, ¿me escuchan? que has sido eludido en reiteradas ocasiones, tienes tu momento para dar los descargos. No, mira, de hecho, estoy disponible, digamos, para cambiar de opinión. Y de hecho hay un punto que dice Carola que me hace mucho sentido, que es, claro, y también lo dijiste tú, Rocío, la atomización de la política hace que sea mucho más difícil, digamos, ponernos de acuerdo. Y ahí es donde hago la pregunta. O sea, y en la actual propuesta constitucional a plebiscitarse este domingo, ¿la atomización de la política es un problema que encuentra su solución? O mejor dicho, es un problema que encuentra su profundización en la propuesta constitucional. Entonces yo digo, yo quiero dar ese debate, pero si ese debate hoy día lo pongo en un grupo de WhatsApp o en un programa radial junto con las distintas alternativas, o se me tilda de facho, se me tilda de irresponsable, se me tilda de traidor, se me tilda de cualquier cosa. Entonces, ese es un síntoma de los tiempos. Y respondiendo a mi propia pregunta, lo cierto es que la propuesta no lo hace, sino que lo que hace es profundizar aún más la atomización, porque en lugar de entregar incentivos para que los partidos políticos, que son tantos en el Congreso, formen coaliciones, se le otorga reconocimiento, el mismo trato que hoy día gozan los partidos políticos a cualquier organización política. O sea, cualquier movimiento social puede arrogarse las mismas prerrogativas que un partido político. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la calidad de nuestra política en el futuro para ponernos de acuerdo en la solución a los grandes problemas que nos aquejan? Totalmente, Juan Carlos, yo coincido contigo. Ahora, todavía, por lo menos yo no tengo resuelto si tenemos que sentarnos más a la mesa a conversar o hacer estos bloques para que nos pongamos de acuerdo y avancemos más rápido, porque se nos quedan algunos debajo. Por lo menos yo, Rocío Gambra, no tengo resuelta esa pregunta y creo que podemos seguirlo conversando después del 5. Carola, yo no sé qué dices tú. Mira, finalmente, más allá de si tenemos que seguir sentados a la mesa o hacer alianzas como para poder llegar a acuerdos más fáciles, lo que hemos visto ahora en este proceso constitucional, más allá de poder elegir entre estas dos alternativas, de seguir escuchándonos o seguir intentando un proyecto constitucional mejor o buscar alianzas, yo creo que lo que nunca más debemos hacer es, en una tarea tan importante como era redactar una nueva constitución, es que un grupo tan polarizado se haya llevado, bueno, lo permitían así las cosas y los quórum que estaban ahí, pero que un grupo haya vetado, o el negacionismo que hubo tanto con otro grupo no lo dejaba participar. Yo eso es lo que encontré. Entonces ahora cuando a mí me dicen, no, pero es que esta constitución es más legítima, yo lo encuentro menos, no sé, la participación que hubo y la forma en que se hizo, no sé, la verdad yo siento que lo que nunca más debemos hacer, más allá de sentarnos a conversar, más allá de hacer alianza o no, es excluir a un grupo determinado de personas por cómo piensan o por lo que son, y no llevarlos a ¿cómo se llama?, a opinar, a debatir, por el solo hecho de llegar a un acuerdo, excluir a un grupo importante. Para mí eso es algo que no debemos hacer. Lo de las alianzas, te creo todo bien, pero excluir a un grupo, no. No sé si me entendieron a lo que iba. Sí, perfecto. ¿Cómo lo hacemos entonces para llegar a acuerdos más adelante? Así va a ser súper complicado. O sea, ensayo y error. No, Sí. no creo que exista una fórmula, y el tema es que mientras eso ocurre, que parte de presuponiendo de que tenemos un intento fallido, lo cierto es que seguimos perdiendo tiempo y hay urgencias de la ciudadanía que no pueden seguir esperando. Entonces va a ser difícil para el gobernante calibrar esas expectativas, y para mí el día 4, más importante aún que el resultado del plebiscito, va a ser el discurso del presidente. Con qué impronta se va poniendo, en el caso que pierda el apruebo, gane el rechazo,
o que gane la prueba y gane por mucho o gane por poco, conocer cuál va a ser la impronta del presidente en aras, digamos, de restablecer las confianzas y empezar a dar solución, que es lo que hace falta. Tienes toda la razón, Juan Carlos. De hecho, es algo que se ha conversado también, que el hecho que esta última semana, por lo menos, el presidente haya tomado un poquito de distancia respecto al apruebo y que no exista, cuando tenemos elecciones, generalmente tenemos un claro ganador y otro perdedor. El otro llama por teléfono y lo escuchaba en uno de los programas que decían, claro, le da el gesto y ese gesto republicano de decir ganaste ayuda mucho a nuestra democracia. Y en este caso, justamente ese rol cae en el presidente de que él es el que tiene que salir a decir, este ganó y este es el camino de aquí para adelante. Por lo tanto, totalmente de acuerdo que hay que mirar muy bien cuál va a ser el discurso presidencial ese día. Sí, yo creo que va a ser súper importante, más allá de reconocer una derrota, que en realidad no sé si llamarlo de repente derrota. La forma en La que va, Carola nos está sí. entregando el resultado, ¿ah? Ah, no La, estoy entregando resultados para nada, para nada, para nada. la derrota es que a lo mejor celebra, po. No, yo no creo que va a ser así, pero lo que sí encuentro es que va a ser un papel súper importante, o la forma en que va a tomar esto nuestro presidente, porque a todos nos ha dejado con un dejo de que su liderazgo no ha estado a la altura. Y yo creo que habría que verlo como una oportunidad de cómo va a tomar esto y cómo va a conducir ahora a nuestro país, y si se las puede o no se las puede, si es realmente un líder y vas a saber manejar los timings y los tiempos y las reformas que se requieren. De todas maneras, chiquillos, lo logramos grabar el último Política Podcast legal antes del domingo. Le doy las gracias, Carola Seguel, Juan Carlos Claret y a todos los que se sumaron a esta conversación. Y lo último, Juan Carlos, te quería decir, me acordé de un dicho que por lo menos a mí me ha hecho mucho sentido, que dice, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. Y es ahí donde está en mi duda. Así que eso, pues espero que lleguemos lejos. Gracias, chiquillos. Nos vemos en un próximo Política Podcast. Chao, chao.